Buenos días, buenas tardes o buenas noches para mis amados hermanos que tienen a bien seguir este canal o que quizás por casualidad llegaron a este audio o video. Lo que hoy quiero reflexionar con ustedes sobre la palabra de Dios es sobre qué tiene que acontecer antes de la venida de Cristo. Normalmente nosotros como iglesia cristiana, ¿qué es o cuál es nuestra mayor esperanza? Que Cristo venga. Nuestra mayor esperanza es que Él venga, pero no estamos anunciando la segunda venida. Nosotros estamos esperando como iglesia un evento previo a la segunda venida de Cristo que se llama el arrebatamiento de la iglesia. En ese proceso donde el Señor Jesucristo no toca a sus pies este mundo, sino que desciende a los cielos y con voz de trompeta llamará a los muertos en Cristo, y a los que seamos hallados con vida seremos transformados en un cuerpo glorificado y nos reuniremos con Él en las nubes. Ese es el evento que nosotros como iglesia esperamos, el arrebatamiento de la iglesia. Ya la segunda venida sería para aquellos que no fueron considerados dignos, no fueron arrebatados, se quedaron. Tienen que pasar las calamidades de un tiempo llamado como la gran tribulación. Entonces, si usted y yo estamos de acuerdo de que nuestro énfasis y nuestra esperanza en estos tiempos es esperar el arrebatamiento de la iglesia, de los que se han hallado dignos de escapar de los juicios de Dios, deberíamos entender de que el Señor nunca actuará de manera precipitada sin darnos señales de que su venida, su tiempo, se aproxima. Tenemos que estar de acuerdo que la palabra de Dios tiene que cumplirse, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Qué es lo que Dios en su plan maestro señala que tiene que cumplirse, tiene que hacerse antes del tiempo de el arrebatamiento? ¿Qué es lo que va a pasar? Sabemos entonces que en el libro de Lucas 21:11 dice que va a haber grandes terremotos en diferentes lugares. Vemos como en estos tiempos los terremotos se han multiplicado en diferentes partes del mundo, y más aquí en Ecuador. Estamos en este mes de mayo del 2016, y el mes anterior, 16 de abril, tuvimos un terremoto de 7.8, y a un mes después se generó una réplica de un grado menor de 6.8. Esta categoría de señales ha sido la menos respetada por muchos inconversos, obviamente, y también por muchos creyentes. Ellos dicen que siempre han existido terremotos, tornados y huracanes, pero aquellos que tienen esta actitud no pueden olvidar de que Jesús dijo que las señales serían como dolores de parto en Mateo 24:8. Eso significa que aumentarán en frecuencia, en intensidad, cuanto más nos acercamos a la venida del Señor. Los desastres naturales serán más frecuentes y mucho más intensos, cual dolor de parto. ¿Qué señales también sabemos que van a ocurrir? O sea, que son eventos que van a suceder, hermano. Las señales sobre la sociedad. Dice en 2 de Timoteo 3, del 1 al 4, que en estos postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, calumniadores, irreconciliables, ingratos, sin autodominio, brutal, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios. Note las tres cosas que dice que la gente va a amar en los últimos tiempos: el yo, el dinero y el placer. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10. Cuando el humanismo proceda, llene tu religión, que es una manera de querer acercarse a Dios, entonces tu Dios siempre va a ser el dinero. El amor al placer es el segundo amor que se menciona. Este es lo que conocemos como el hedonismo, el estilo de vida que siempre se produce por el humanismo y el materialismo. Pero Dios, hermano, no puede ser burlado, Gálatas 6:7. Por lo tanto, se encarga de que cuando las personas elijan el humanismo y el materialismo y el hedonismo, la recompensa va a ser la desesperación. Tercera advertencia de los tiempos que se tiene que cumplir: falsos maestros. Segunda de Timoteo 4, de 3 al 4. Dice: llegará el momento en que en aquellos, los cristianos, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a las fábulas. Aquí vemos como muchos están hoy jugando con la fe. Se han hecho mercaderes de la doctrina del Señor, convirtiéndola en una tienda de ladrones. Los falsos cristos, falsos profetas, herejes, apóstatas, estos engañadores van a ir en aumento en estos tiempos. Yo me pregunto si hasta lo que estamos dilucidando, usted no se está dando cuenta de que estos eventos ya están presentes. Cuarta señal, señales políticas a nivel mundial. Y dice: y oiréis guerra y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Mateo 24, del 6 al 7. Israel es descrito siendo restablecido en Ezequiel 37, 21 al 22. Y rodeado, dice, de vecinos árabes hostiles con intención de destruir dicha nación. ¿Dónde vemos eso? En Ezequiel 35, 1 al 36. Esto es, por supuesto, ha sido la situación en el Medio Oriente desde la declaración de independencia en Israel en mayo de 1948. Daniel ya profetizó que el Imperio Romano sería revivido. Daniel 2, 36 al 41. Algo que muchos hombres como Napoleón y Hitler trataron de hacer a través de la fuerza. Pero la profecía tuvo que esperar el tiempo perfecto de Dios para su cumplimiento, hermano. Se produjo después de la Segunda Guerra Mundial con la formación del mercado común europeo, que se ha transformado desde entonces en la superpotencia llamada hoy la Unión Europea. La Biblia habla de un gran poder que se encuentra en la tierra de Magog. Esta nación invadirá a Israel en los últimos tiempos junto a sus aliados, los musulmanes. ¿Dónde vemos eso? En Ezequiel 38, 1 al 39. Rusia, con todas sus repúblicas musulmanas, van a pelear contra Israel. Está profetizado que todas las naciones del mundo se unirán contra Israel en los últimos tiempos por el tema del control de Jerusalén, donde Zacarías 12, del 2 al 3. Es una profecía que estamos viendo, se está paso a paso, poco a poco, cumpliéndose hoy en el 2016. Quinta señal, la tecnológica. Dice: desfalleciendo los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Lucas 21, 26. El desarrollo, hermano, de las armas nucleares parece estar prefigurada por profecía. La tierra parecerá una carnicería cuando los judíos
cuando los juicios de los sellos y las trompetas que lo leemos en Apocalipsis 6 y 8 se han desatado sobre la tierra. Esto indica que el anticristo va a conquistar el mundo a través de armas, de luchas, de guerras. Se nos dice que una tercera parte de la tierra será quemada y que la mitad de la humanidad morirá. Otra prueba de que se tratará de un holocausto. En Apocalipsis 16 dice que al final de la tribulación los sobrevivientes serán cubiertos de llagas que no se cicatrizarán. Apocalipsis 16:11. Del mismo modo, ¿cómo podría controlar el anticristo toda la compra y venta de todo el mundo? Apocalipsis 13, sin la ayuda de la informática. ¿Cómo podría el falso profeta crear la ilusión de dar vida a una estatua en Apocalipsis 13? Sin la tecnología, sin los hologramas, sin esa realidad virtual y la robótica. ¿Cómo podría un ejército de 200 millones de soldados salir del lejano oriente, Apocalipsis 9, antes de la explosión demográfica que se produjo por la tecnología médica moderna? ¿Cómo podría el Evangelio ser anunciado a todo el mundo, como lo especifica Mateo 24? En los tiempos de Jesús no había cine, no había radio, no había televisión, no había internet. Hoy tenemos esa oportunidad de usar esos medios para sacarle provecho. Entonces yo me pregunto, ¿qué esperamos? Usamos lo que hay para predicar el Evangelio antes de que los tiempos, mi amado amigo y hermano, se noten mucho más peligrosos. Como sexto punto vamos a ver las señales sobre la nación de Israel. Y dice la palabra: y será en aquel día que yo pondré en Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se cargaren serán despedazados, aunque todas las naciones de la tierra se junten contra ellas. Vemos esto en Zacarías 12:3. ¿Qué estamos leyendo? Las señales de Israel son las más importantes, hermanos, de todas las señales, porque los judíos es el reloj profético de Dios. Lo que quiero decir es que todo lo que pase sobre Israel tiene que ver con las Escrituras. Se nos dice que tenemos que mirar a Israel, ya que cualquier evento profético que se cumpla nos dará a entender que también se seguirá produciendo otro acontecimiento profetizado. Un ejemplo se puede encontrar en Lucas 21:24, donde Jesús profetizó que los judíos van a ser dispersos desde Jerusalén y serán llevados cautivos a todas las naciones. Pero luego agregó que un día volverán a ocupar Jerusalén, y cuando esto suceda, los eventos del tiempo, del fin, se producirán uno detrás del otro, dando lugar a su regreso. ¿Dónde lo vemos eso? En Isaías 11:12. En el 1900 había solo 40,000 judíos en Palestina, pero al final de la Segunda Guerra Mundial se habían elevado a 800,000. Hoy en día hay muchos más de 5.7 millones que han venido de todas partes del mundo. Muy pronto habrán tantos judíos en Israel como muertos en el holocausto, conforme la Escritura lo dice. El profeta Jeremías dice que cuando los judíos regresen a su tierra, según Jeremías 16, 14, 15 y 23 del 7 al 8, realmente se revivirá esos tiempos trascendentales. La segunda profecía clave sobre los judíos es el restablecimiento de su estatus, el que se produjo ya el 14 de mayo de 1948. Ya fue profetizado y se cumplió. Isaías 66, 7 al 8. La tercera profecía clave es la reocupación de Jerusalén, que ocurrió el 7 de junio de 1967 durante la Guerra de los 6 días. Lo vemos en Zacarías 8, del 4 al 8. La cuarta profecía clave es aquella cuyo cumplimiento lo estamos presenciando hoy, la reorientación de la política mundial sobre la nación de Israel. Zacarías 12, 2 al 3. Todas las naciones del mundo, incluyendo las de Estados Unidos, vienen hoy contra Israel por el tema del control del capital del país. O sea, esa capital del país es la ciudad de Jerusalén. El Vaticano quiere poner el control de la ciudad. Las Naciones Unidas quieren internacionalizar a Palestina. La Unión Europea está exigiendo que sea dividida entre los árabes y los judíos. Los árabes, en cambio, lo quieren todo. Pregunto, hemos visto aquí 6 categorías de diferentes señales. Cada categoría contiene profecías acerca de los últimos tiempos, las cuales se están ya cumpliendo. Y lo más importante, ante nuestros propios ojos. Yo podría decir otra clase de profecías
para poder entender qué tiempos son los que estamos viviendo. Anomalía de la naturaleza, Mateo 24:7. Aumento de la violencia, Mateo 24:12. Aumento de la inmoralidad, Mateo 24:37. Aumento del materialismo, 2 de Timoteo 3:2. Aumento del hedonismo, 2 de Timoteo 3:4. Aumento de la influencia del humanismo, 2 de Timoteo 3:2. Depravación, 2 de Timoteo 3:4. Cuando se llama hoy a lo malo bueno y a lo bueno malo, 2 de Timoteo 3:3 e Isaías 5:20, perdón. El aumento del uso de las drogas, 2 de Timoteo 3:3. El aumento de la blasfemia, 2 de Timoteo 3:2. El aumento del paganismo, 2 de Timoteo 3, del 1 al 4. El aumento de la desesperación, 2 de Timoteo 3:1. Señales que vamos a ver en los cielos, Lucas 21:11 y 25. El aumento de la ciencia, Daniel 12:4. El aumento de los viajes hacia el espacio, Daniel 12:4 también. El aumento de los falsos profetas, Mateo 24:11. Aparición de falsos cristos, Mateo 24:5. El aumento de la apostasía en la iglesia, 2 de Timoteo 4, del 3 al 5. El aumento de los ataques a Jesús, a los que seguimos a Jesús, Romanos 1, 18 y 19. El aumento de los ataques a los que los defendemos la Biblia, Romanos 1, 18 y 19. El aumento de la persecución de los cristianos, Mateo 24:9. El aumento del ocultismo, 1 de Timoteo 4:1. Guerras y rumores de guerra, Mateo 24:6. Armas de destrucción masiva, Lucas 21:26. Aumento de hambruna, Lucas 21:11. Aumento de peste, Lucas 21:11 también. La tecnología informática incrementada, Apocalipsis 13:7. La televisión y su presencia en el mundo moderno, Apocalipsis 11, del 8 al 9. La tecnología del satélite, Apocalipsis 11 también ahí mismo, del 8 al 9. La realidad virtual, Apocalipsis 13, 14 al 15. La unificación de Europa, Daniel 2 y 7. Potencias militares del lejano oriente, Apocalipsis 9, 16 y 16, 12. El movimiento hacia un nuevo gobierno mundial, ¿dónde lo vemos? Daniel 7, 23 al 26. El recogimiento de los judíos, Isaías 11, del 10 al 12. El restablecimiento de Israel, que ya lo vimos, Isaías 66, 7, 8. La recuperación de la tierra de Israel, que también ya lo vimos, Ezequiel 36, 34 y 35. Avivamiento del hebreo bíblico, Sofonías 3, 9, Jeremías 31, 23. La reocupación de Jerusalén, Lucas 21, 24. El resurgimiento de los militares israelíes, Zacarías 12, 9. El reenfoque de la política mundial sobre Israel, Zacarías 12, 3. La amenaza rusa sobre Israel, Ezequiel 39 y 38. La amenaza árabe sobre Israel, Ezequiel 35 y 36. La negación de la segunda venida, lo que vemos, 2 de Pedro 3, 3 al 4. La negación de la creación por Dios, Romanos 1, 2, del 18 al 22. El mover del Espíritu de Santo en estos tiempos, a través de sueños y visiones, Joel 2, 28, 29. La traducción de la Biblia en muchos idiomas, Mateo 24, 14. La predicación del Evangelio en todo el mundo, Mateo 24, 14 también. El renacimiento del judaísmo mesiánico, Romanos 9, 27. El renacimiento de la adoración de la alabanza de David, Amós 9, 11. La comprensión de la profecía bíblica, Daniel 12, del 8 al 9. Y creo yo que esta lista que he querido compartir podría ampliarse, pero creo que con estos ejemplos debería ser más que suficiente para mostrar que estamos viviendo tiempos proféticos. Cristo viene. La Biblia enseña claramente que Dios nunca derramará su ira sin avisar, porque Él es un Dios justo y amoroso que no desea que nadie perezca. 2 de Pedro 3:9. Por eso Él nos ha proporcionado, hermanos, varias señales para alentarnos que esta época, la que usted y yo estamos viviendo, 2016, es una época de dolores de parto y nos está avisando de que el tiempo de la venida de Cristo se aproxima. Yo pregunto, siervos y amados, los que me escuchen, todo lo que hemos leído,
a través de la lectura de la palabra de Dios. Yo pregunto si estos tiempos que están llegando, ya están siendo presentes, son tiempos donde la humanidad camina hacia prosperidad, camina hacia el éxito, camina hacia algo mejor, está declarando que las naciones van a someterse a Cristo, que va a haber un mover de las personas hacia el cristianismo. Lo que estamos leyendo es que al contrario, que estos tiempos son tan peligrosos que la gente comienza a odiar la palabra, que hay tantos falsos profetas, que hay doctrinas equivocadas, están negando la venida de Cristo, están proclamando un evangelio adulterado. La gente no le interesa el evangelio, a lo bueno llaman malo, a lo malo llaman bueno. Padres contra los hijos contra los padres, rebelión, ira. O sea, todo lo malo está aconteciendo y tiene que seguir aconteciendo. Yo creo, muy dentro de mí, de que sí tenemos ahí intenciones buenas de gente que comienza a orar y dice: Señor, declaramos tiempos positivos, que tal nación para Cristo, que tal cosas buenas, declaramos cosas positivas y buenas, pero estamos olvidándonos, hermanos, que no estamos observando el plan maestro de Dios. Hermanos, comencemos a ver el plan maestro de Dios. Y si estamos proclamando que Cristo viene, Cristo va a venir, pero en un momento en donde el mundo está totalmente caotizado, dañado y podrido, donde ahí tenemos que ser levantados los que seamos hallados dignos. Él va a tener misericordia de su iglesia, porque Él sí viene por una iglesia en victoria. No va a arrebatar a gente aplastada, a gente endeudada, a gente dañada, a gente que no ha podido madurar. Dios está en estos últimos tiempos desesperadamente preparando, alertando a la iglesia para que despierte y para que de una vez por todas entienda que tiene que regresar al primer amor, la iglesia. El número de los escogidos ya Dios lo sabe. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis que los justos están clamando a Dios por su sangre, diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, no harás justicia? Y Él dice: esperad un poco más de tiempo, porque el número de los contados todavía no está completo. Dios tiene ya contado quiénes somos, cuántos somos. Ya los conoce. Hermano mío, no quiero desalentarlo, pero quiero que entienda, quiero que reflexione que no podemos estar pidiendo cosas contrarias a lo que ya tiene que suceder. El plan maestro de Dios se tiene que cumplir. ¿Cuál es nuestro trabajo en estos tiempos finales? Ir y predicar el evangelio a todo el mundo. Tenemos que seguir predicando. Dios va a seguir obrando milagros y maravillas, sí, lo va a hacer, porque Dios tiene misericordia. Pero recordemos que un milagro no le va a mover al corazón de nadie para aceptar a Cristo. Hay gente que va a campañas evangelísticas solamente para ver la mano de Dios, pero no le interesa vivir para el Señor. Reciben su milagro y se regresan a su casa y quieren seguir viviendo como están. Pasa el temblor, pasa el terremoto, después de que pasó el susto se olvidan de Dios y dejan de invocarlo. En el momento del temblor se arrodillan, oran y dicen: Señor, perdónanos, perdóname, perdona a mi familia. En ese momento del temblor, cuando la muerte prácticamente es evidente, se acuerdan de Dios. Pasa el temblor, pasó un mes, como ya todo pasó, aparentemente todo está en calma, regresan a su cotidianidad. El Señor dice: yo no quiero sacrificio, yo no quiero holocausto, lo que quiero es obediencia. ¿De qué sirve que una nación se mueva en gracia, en favor hacia los demás, haciendo buenas obras, pero cuando su corazón está totalmente distanciado de Dios? ¿De qué sirven las buenas obras? El Señor dice: yo no quiero la buena obra, yo quiero es obediencia. Obviamente, si somos obedientes a Dios, amamos a Dios por sobre todas las cosas, obedecemos sus leyes y sus estatutos, vamos a hacer buenas obras. Pero no es lo inverso, no es que pretendamos hacer buenas obras y a ver si por si acaso yo voy a hacer la voluntad de Dios. El Señor quiere obediencia. Dice la palabra que antes de presentar tu ofrenda en el altar, si tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Y entonces ahí sí regresa y presenta la ofrenda. Entonces el Señor, más que la ofrenda, más que el acto de misericordia, Él lo que pretende es obediencia, el amor.
Debemos amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. El amor, obediencia, obediencia. ¿Qué necesitamos? Básicamente, arrepentimiento. Lo que necesitamos predicar en estos tiempos es el mensaje de arrepentimiento. Que el Ecuador, en este caso, que las naciones que donde usted me escuche, Colombia, Perú, Argentina, Venezuela, Cuba, Honduras, Salvador, de donde usted me escuche, España, Rusia, donde usted esté, tiene que proceder al arrepentimiento. Debe arrepentirse, debe ponerse a cuentas con el Señor. Todos hemos fallado, pero abogado tenemos para con el Padre, Cristo Jesús. Él viene por una iglesia en victoria, y la mayor victoria que tenemos que tener es haber vencido nuestra propia carne. El hombre y la mujer interior tiene que ser vencido. Hay 3 luchas que nosotros tenemos: contra el mundo, contra Satanás y contra nosotros mismos. Y la más difícil es la lucha contra nosotros. ¿Cómo está usted en esta hora internamente? ¿Cuánto ha logrado vencer esos frutos espirituales? ¿Cómo están? De amor, paz, benignidad, templanza, fe, dominio propio, mansedumbre. ¿Cómo están? ¿Hay evidencia? ¿Hay evidencia de que hay un Cristo vivo en su corazón? Desde que aceptó a Cristo, su vida ha sido regenerada. ¿O sigue siendo una persona consumida por el abatimiento, la desesperanza, el miedo, la duda? ¿Cómo está su vida hoy? Esa es la mayor lucha y la mayor victoria, porque Él viene a levantar a una iglesia en victoria. Una iglesia en victoria. Entonces, la mayor desesperación que debemos tener, y nuestra oración debe enfocarse en obtener esa victoria para nuestra salvación. Es decir, crezcamos a la estatura del varón perfecto. Cristo Jesús es el modelo. Y comencemos a dar fruto, y fruto en abundancia, porque estamos creciendo como trigo, pero también al lado del trigo hay hierba mala. Y el Señor ha permitido que ambas crezcan iguales, porque a su tiempo Él segará. ¿Cuál es usted? De pronto usted es una raíz que no ha crecido. O de pronto creció, pero no a la altura de un árbol. Ahora de pronto es un árbol, pero no dio fruto. O de pronto sus frutos son tan inmaduros que nunca dan sabor ni alimentan a nadie. O de pronto está dando fruto, pero no son todos los que el Señor espera de usted. Frutos en abundancia. ¿Cómo está su vida delante de Dios? Siervo amado, hermana y hermano, quien sea que me esté escuchando, me apena sinceramente que cuando hacemos oración, y yo escucho oraciones, esas oraciones están totalmente idas dentro del plan de Dios. Las cosas no están yendo y no van a ir para bien en el mundo, no van a ir para bien. Pero Dios ha prometido que no va a dejar a su iglesia. Aunque el mundo se esté hundiendo en el vicio y en el pecado y en la falta de economía y de muerte y de todas las cosas malas, si usted está en Cristo, todas las cosas le van a ayudar para bien. Si usted está en Cristo y usted está marcado por la sangre preciosa del Cordero, el espíritu de muerte puede pasar sobre su nación, pero a usted no lo va a tocar. Todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. El Señor ha prometido para su iglesia: yo deseo, dice el Señor, que seas prosperado en todo, pero hay condición: así como prospera tu alma. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Son tiempos difíciles, pero vamos a poder caminar sobre las aguas si ponemos nuestra mirada en Cristo. Probablemente va a haber desempleo y va a haber pobreza, y eso puede repercutir en todo el mundo, en todos los países, en Ecuador, por ejemplo. Pero si usted está en Cristo, Dios de alguna manera va a hacerle que usted camine sobre las aguas, y Dios a usted lo va a suplir. A usted le va a dar trabajo, a usted le va a dar todo lo que necesita para que el plan maestro de Dios se cumpla sobre su vida, sobre su iglesia, porque la iglesia se va en victoria. La iglesia se va en victoria. La nación no. La nación no va a estar en victoria. Solo los que estamos en Cristo vamos a estar en victoria, pero tenemos que estar en Cristo, realmente bien comprometidos, meditando su palabra. Me desespero porque la iglesia se comprometa con el Señor. Quiero que el número de los escogidos realmente comiencen a avivarse. ¿Cuál es el trabajo de Satanás en este tiempo? Mermar
al número de los escogidos. Muchos son salvos, gracias a Dios, pero lo que el enemigo quiere es que de esos salvos no todos se conviertan en la esposa de Cristo. ¿Cómo lo logra? Menguando la fe. Dice la Escritura que de cierto digo que las bodas están preparadas, pero los invitados, usted y yo, no estamos listos, dice el Señor. Allá en el reino donde están preparadas las bodas del Cordero, ya está una silla con su nombre, porque esa es la silla reservada para toda persona que aceptó a Cristo. Pero para poder estar sentado en esa silla, usted tiene que ser merecedor de ese puesto, digno. Y si usted no trabaja en su crecimiento espiritual, esa silla va a estar vacía, usted no va a estar allá. Usted será salvo, pero no será la esposa. Por favor, amado hermano y hermana, deje los rudimentos antiguos y busque al Señor en espíritu y en verdad, como nunca antes. Son tiempos peligrosos, estamos viviendo las señales y las advertencias de que Cristo viene. Puede venir cualquier momento, que el Señor le encuentre a usted y a mí trabajando. Yo predico. Esta forma de estar aquí hablando y predicando por internet en este YouTube es una manera de estar trabajando para el Señor, porque algunos van a escuchar. Algunos dirán, este fanático, este pastor no sabe lo que dice. Otros, siendo cristianos, también van a repudiar el mensaje porque ellos esperan otro mensaje. Ellos quieren escuchar otras cosas, algo que sea distinto al mensaje real. Pero yo no vine aquí a complacer a esos que quieren un mensaje distinto. Yo vengo simplemente a cumplir lo que el Señor ha ordenado, a predicar su palabra. Cristo viene y las señales de la venida de Cristo son las que acabamos de estudiar, y nada de lo que hemos dicho es bueno. El mundo camina de mal a peor, pero usted puede caminar sobre esas piedras de fuego sin quemarse, solamente si usted está en Cristo. Voy a orar para que el Señor le dé entendimiento, sea que usted no sea cristiano, o si usted es cristiano, pero usted dice, yo no comparto con lo que el pastor está predicando. Voy a orar rápidamente para que Dios haga algo en su corazón. Amado Señor y Dios eterno, te doy gracias por la palabra compartida en esta hora. Señor, yo no sé quién está ahí atrás de ese monitor, escuchando atrás de ese computador, atrás de ese teléfono celular. Señor, yo no lo sé, pero yo sé que tu palabra ha corrido, Señor, y tu palabra jamás retorna vacía. Amado Padre, yo te ruego que aquellos que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo, aquellos que tú ya tienes señalado, Señor, aquellos que tú ya conoces, que han decidido vivir para ti y entregar su vida para ti, los actives, Señor, los actives. Vuelvan ellos a su primer amor. Vuelvan a ese amor incondicional de amarte, de que tengan en su boca un cantar de los cantares maravillosos, que ya no sea un cantar de queja, sino un cantar de exaltación y alabanza, aun en medio de los problemas. No importa las piedras que el enemigo lancen sobre él, no importa si el enemigo lo quiere lapidar a él con problemas y aflicciones. Vamos a colocar nuestra mirada en Cristo y vamos a ver tu gloria, Señor, así como vio Esteban. Esteban vio tu gloria, vio cielos abiertos. Nosotros vamos a ver cielos abiertos cuando nuestra mirada está posada en ti, Señor. No importa las circunstancias, no importan los problemas, no importan los piedrazos, vamos a ver siempre piedra, vamos a ver siempre bendiciones, amado Señor. Vamos a estar de pie ante el mundo, pero de rodillas ante ti, Señor. Amado Padre, bendice a aquella persona que está escuchando este audio, que apertúrale, Señor, su entendimiento. Circuncida su corazón y circuncida su oído espiritual, amado Señor. Llénale de tu palabra y del Espíritu Santo en esta hora, y que tengan esa capacidad, Señor, de tener sabiduría, conocimiento, entendimiento de tus cosas, para que puedan tener poder de elección en lo que es bueno, en lo que es justo y en lo que es correcto. Te doy gracias, oramos en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Gracias. Les saludó el pastor Fabián Muñoz desde Guayaquil, Ecuador, siendo hoy 19 de mayo del año 2016. Cristo viene, arrepiéntete.